agua tienes por ahí? Sí, Nacho, ¿nos oyes? Sí, yo sí. Sí, vale. Te digo que podemos empezar ya, si te parece. ¿Está ya todo en mundo? ¿Sí? O dejamos 2 minutos, son ahora menos un minuto, las 11 menos un minuto. Dejamos un par de minutillos otros por si acaso se suma alguien más, pero en principio los confirmados creo que ya estarían. Dejamos 2 minutillos, ¿no? Venga. A mí me falta gente, ¿eh? Falta gente. De acuerdo, pues venga, con más motivo, dejamos unos minutos. Está conectado. Solo ante primo. Bueno. Falta 12, por ejemplo. Espérate hasta ahí 5 minutos. Y así la base de derecha está. ¿Ahora me oyes? ¿Cuál de las dos? Nacho, ¿te parece que empecemos? Sí, por mí. Vale, Si bien. Sara dice que puede ya, sale adelante. Vale, deciros que algunos estáis preguntando en el chat, se puede grabar, nosotros la vamos a grabar también, os enviaremos el vídeo, ¿vale? La grabación. Así que Nacho, venga, adelante cuando quieras. Venga, pues vamos para allá. Antes de nada, me gustaría agradecer vuestra presencia en este formato al que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Para la presentación del mapa 174, zonificación de los municipios españoles sujetos a desventajas demográficas graves y permanentes. Para los que no me conozcan, soy Ignacio Villar, vicepresidente de COF Pyme Cuenca. Me acompañan el geógrafo y técnico de SESPA, José Antonio Guillén, y María Zúñiga Antón, profesora de la Universidad de Zaragoza del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, quienes nos explicarán el contenido del mapa 174. Antes de seguir, me gustaría incidir que las confederaciones empresariales de Cuenca, Teruel y Soria llevan muchos años, concretamente desde 2013, manteniendo multitud de reuniones con los representantes políticos e institucionales, en las que hemos intentado trasladar un diagnóstico riguroso de la situación que sufre una parte importante de la España del interior. Siempre hemos ofrecido nuestro trabajo y experiencia de forma leal, desinteresada y constructiva a todas las administraciones, sin atender al signo político de las mismas.
Nuestro principio fundamental es precisamente ese, el de trabajar con todos aquellos actores públicos y privados que de una manera u otra tienen la capacidad de revertir la crisis estructural que afecta a nuestras zonas despobladas. A través de este trabajo, que hace unas pocas horas hemos presentado a los representantes provinciales y regionales de estos territorios, hemos querido proponer una definición del concepto de zonas despobladas. Para contextualizar, informo que tanto la Unión Europea como España consideran zonas escasamente pobladas aquellas unidades administrativas de escala NUTS 2, que son las comunidades autónomas, y NUTS 3, provincias con densidades de población inferiores a los 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. Sin embargo, es cierto que esta definición resulta insuficiente para mostrar la realidad del problema estructural al que se enfrenta buena parte de España de interior, excluyendo a los territorios que, sin alcanzar estos umbrales, sufren graves dificultades sociales, económicas y demográficas. Por ello, parece necesario reclamar que las nuevas políticas de regeneración del medio despoblado deben apoyarse en una definición de zonas despobladas mucho más compleja y multidimensional, capaz de dar respuesta a ese concepto del grave al que alude el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que pone de manifiesto la necesidad de prestar especial atención. Concretamente, este artículo fundacional indica que a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y perseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como por ejemplo las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares transfronterizas y de montaña. Pues bien, a partir de esta definición hemos planteado nuestro análisis. Con este mapa de zonificación de los municipios españoles sometidos a desventajas graves y permanentes, esperando que pueda servir a las administraciones para identificar las múltiples singularidades que presenta el territorio y con ello adoptar medidas concretas más eficaces y justas para estos territorios. Ahora yo ya paso la palabra a los expertos José Antonio Guillén y María Zúñiga Antón, quienes explicarán el contenido del mapa 174. Zonificación de los municipios españoles sujetos a desventajas demográficas graves y permanentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Bueno, vamos a estructurar la presentación de la siguiente manera. Primero voy a hacer yo una intervención en la que os voy a hablar un poco de los objetivos y de por qué elaboramos este mapa. Luego participará María Zúñiga, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y investigadora del Grupo de Ordenación del Territorio, Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la misma universidad. Somos las dos personas que han elaborado el mapa en la parte técnica, por supuesto con el trabajo también del resto de compañeros de las organizaciones empresariales y de la red SESPA. Si me permitís, voy a compartir pantalla con una pequeña presentación que hemos hecho y que creo que os hemos enviado ya, pues bueno, para que sea más ágil la presentación. Tengo dos presentaciones ahora. Vale. Perdonad. Sí. Vale, disculpad. Vale, ya estamos. Bueno, como os decía, os vamos a hablar un poco de los antecedentes de este trabajo, casi de la justificación y de la motivación que hemos tenido a la hora de elaborar este mapa. También vamos a hablaros de los objetivos que perseguimos con este trabajo, de la metodología, cómo hemos hecho el mapa. Os vamos a dar un avance de los resultados. Hemos trabajado con el conjunto de
los municipios de España, por lo tanto hay muchos análisis que se pueden hacer. Os vamos a dar unas pinceladas de los resultados y también vamos a hablar un poco de cuáles son las aplicaciones que puede llegar a tener este mapa en el objetivo que tenemos, que es revertir la situación demográfica que sufre buena parte de la España interior. En definitiva, ¿por qué hemos hecho este mapa? ¿Para qué lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles son los resultados que ha salido? Y qué vamos a hacer con él a partir de ahora. En lo que se refiere a los antecedentes o en la justificación, ¿por qué hemos hecho un mapa? Ahí tenéis unos recortes de prensa vuestras, de los medios de comunicación, casi tomados de forma casi aleatoria, en los que la conclusión que podemos sacar es el enunciado ese que viene entrecomillado al principio, ¿no? Que la despoblación es un asunto de la agenda pública, eso todos lo sabemos, vosotros os encargáis también de transmitir esta cuestión, pero que está huérfano de precisiones. Ahí se hablan de diferentes cifras, 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, se hablan de las ciudades medias y pequeñas, se hacen rankings, se incluyen territorios que son de carácter urbano, pero que también tienen problemas demográficos o así lo consideran. Conclusión. Todavía no se ha puesto una definición exacta, si es que esto es posible, de qué es la despoblación. No se ha medido, no se ha cuantificado. Esta cuestión es el viento de la despoblación sopla para todos y cada uno orienta sus velas en función de sus intereses. Esto es, para nosotros, para la red SESPA, desde el principio, lo hemos considerado un problema muy grave. Estamos en tiempos de pandemia, con lo cual los términos médicos los tenemos todos muy a flor de piel. Si no conocemos bien la enfermedad, si no tenemos diagnosticada bien la enfermedad y los grados de enfermedad, es difícil que el tratamiento que implementemos sea efectivo. Esta es la preocupación que tiene la red SESPA desde sus orígenes. En todos nuestros documentos hemos demandado que las administraciones hicieran una definición clara de qué es despoblación y que midieran los grados de despoblación que afectan al territorio, al conjunto del país. Lo que hemos pretendido con este mapa es aportar una herramienta que intenta solucionar esta deficiencia. Más aún cuando ahora mismo estamos en un momento en el que, como ya sabéis, se presentó la semana pasada el plan de recuperación post-COVID por parte del Gobierno central. Estamos a semanas o a meses, como mucho, de que se presente la Estrategia Nacional del Reto Demográfico. Ahí se van a incluir medidas concretas y políticas concretas de lucha contra la despoblación y todavía no teníamos este ejercicio hecho de definir exactamente qué territorios están sujetos a desventajas demográficas, como dice el artículo 174, graves y permanentes, y el grado en el que estas desventajas nos afectan. Ya lo ha comentado Nacho, nos hemos basado en el artículo 174 del Tratado de Lisboa. Desde la red SESPA siempre hemos intentado movernos dentro de las reglas del juego. Las reglas del juego nos lo dan la legislación, la normativa, tanto nacional como europea, y dentro de esas normas del juego intentar aportar ejercicios como el que os vamos a presentar hoy, trabajos como el que os vamos a presentar hoy, que nos permitan hacer palanca a partir de la legislación. Por lo tanto, lo que vamos a buscar con este mapa es eso, identificar los territorios que efectivamente, o en función de nuestro análisis, esto no es una verdad absoluta, ni mucho menos, ya lo veréis, luego María lo comentará. Nosotros nos hemos basado en una serie de variables y de indicadores que permiten hacer un diagnóstico, otros indicadores y otras variables permitirían otro diagnóstico, pero sí empezar a trabajar en lo que es la definición de esos territorios que de verdad sufren desventajas demográficas graves y permanentes. Y además hemos pretendido que el resultado sea riguroso, que sea fácilmente interpretable. La construcción del mapa, la metodología, es relativamente sencilla o bastante sencilla, y eso nos permite que sea accesible a todo el mundo, que todo el mundo lo pueda entender. ¿De acuerdo? Bueno, cedo la palabra a María, que os va a explicar la metodología. Hola, buenos días. Creo que se escucha bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Mi papel aquí básicamente es explicar cómo hemos abordado la construcción de este mapa 174. En su momento, en las primeras reflexiones, partíamos de 3 principios, ya se ha mencionado.
seguir el enunciado literal del artículo 174, porque de alguna manera da una perspectiva un poco más amplia a lo que sería solo despoblación. Al hablar de desventajas demográficas, de alguna manera podemos incorporar algunos otros matices que sí que creemos que detallan y que permiten afinar más en toda esta situación. Queríamos también partir de estadísticas oficiales, del Big Data administrativo que existe y que está puesto a disposición de los ciudadanos, que es de libre acceso, de manera que el mapa pueda ser reproducido por cualquier persona y sobre todo que sea muy fácilmente actualizable, porque en algunos casos se generan indicadores que son muy interesantes, que son muy concretos, pero que tienen esa dificultad tanto de transparencia como de actualización. Y además queríamos, lo que ya también se ha mencionado, que fuera sencillo en su concepción, no simple, que no es lo mismo sencillo que simple, pero sí sencillo de entender, sencillo de poderse explicar y poderse leer. También hemos querido que tenga un componente muy importante de objetividad, ser objetivos en la metodología que utilizábamos, no introducir sesgos, no introducir ponderaciones entre las variables, y utilizar unidades administrativas ya existentes, no generar ningún tipo de unidad espacial que no exista. De manera que con estos tres principios, de alguna manera, son las bases para construir este mapa. Si pasas, José, por favor. En el marco de la geografía y en realidad de la vida en general, la cuestión de escala es siempre importante. Acertar con la escala de trabajo ha sido uno de los retos que teníamos. Si trabajábamos a nivel estatal o nivel europeo, era una de las primeras decisiones que tomamos. Finalmente optamos por la opción nacional porque, bueno, por empezar también por algún sitio y por lo más cercano, pero también porque nos permitía trabajar a una escala que nos parece muy adecuada para este tipo de planificación, como es el municipio. El municipio es una unidad razonablemente pequeña dentro de España y además permite generar agregaciones posteriores, ya sea a comarcas, a provincias, a comunidades, de manera que nos permita cierta multiescalaridad en el mapa. Respecto a la escala temporal en la que nos estamos moviendo, hemos trabajado con los datos a 2018, que son los últimos que están consolidados en Eurostat, en las cifras oficiales de la Unión Europea. Y de alguna manera hemos también trabajado con datos anteriores, entendiendo que ese concepto de permanencia, de desventajas demográficas graves y permanentes, afectan a por lo menos una generación. Por eso trabajamos con los datos desde el 91. Hemos abordado esta construcción a partir de tres dimensiones temáticas diferentes. La más conocida dentro de la despoblación sería la propia distribución de población, que se concreta habitualmente en la densidad de población, pero también hemos querido introducir ese concepto, ya decíamos, de permanencia en el tiempo a través de crecimientos acumulativos anuales, entre el 91 y 2018. Esa sería la primera de las dimensiones, la distribución. La segunda, que nos parece que incorpora matices muy interesantes, es la de estructura demográfica. El poder saber si la población es mayor o no, el poder saber si han nacido niños en los últimos años en cada uno de los municipios, nos da cierta perspectiva tanto a futuro, si hay niños, de alguna manera quiere decir que hay personas jóvenes que tienen cierta idea de permanecer allí. Y obviamente el envejecimiento es otra de los componentes del reto demográfico que también afecta aquí. No queríamos dejar y esto fue una reflexión también en profundidad, no queríamos dejar de incorporar las condiciones naturales, el propio medio físico que genera el escenario y que en algunos casos complica la situación demográfica. Esto lo hemos hecho a través de la altitud y de la pendiente media, pero podría haber otros. Como veis aquí señaladas algunas, las que nosotros hemos decidido incorporar en la construcción del mapa, pero podrían ser otras. Es un mapa que no está cerrado, sí que es una primera reflexión con unos primeros resultados que nos parecen que aportan en toda esta situación, pero no es un mapa cerrado y de hecho esto es algo que podemos comentar más adelante. Si pasas una más, José. Esto en realidad son el mecanismo interno que tiene el mapa. Lo que hemos hecho es preguntarnos sobre 6 cosas concretas que nos parecen, como decíamos, que permiten construir esta imagen de la situación demográfica de España por municipios.
preguntar cuánta gente hay, preguntar cómo ha evolucionado la cantidad de gente, son las dos que hacen referencia a esa dimensión de la distribución de población, preguntar si la población es mayor o no y cuántos niños han nacido en los últimos 5 años, es la que había referencia a la estructura demográfica, y luego esas otras dos que hablan de los condicionantes del medio físico, tanto altitud de la capital del municipio como pendientes medias, que también están relacionadas con accesibilidad, con, ya decimos, con determinadas características que pueden complicar la situación. En realidad esto lo que es una suma, ¿vale? Dependiendo de la situación que se esté en cada una de estas variables, cada municipio suma más o menos puntos. Obviamente es peor tener más puntos porque la situación demográfica es peor y es mejor tener menos puntos. De manera, pues por ejemplo, que si nos hacemos eco de la pregunta de cuánta gente hay, cuanta más gente haya, pues se suma solo 1, o se suma 2, o se suma 3, ¿vale? Y con esta suma lo que se construye es una leyenda que tiene, ahora lo veremos, tiene forma de, bueno, se ve allí a la derecha, pero tiene forma de termómetro, de manera que se establece si la situación es buena, intermedia, grave o muy grave. Las maneras de construir cada uno de estos 3 intervalos varían un poco dependiendo de la variable, pero o bien hemos trabajado con perfiles, es decir, con el mismo número de municipios en cada uno de los intervalos, o bien hemos trabajado con intervalos estándar ya consolidados, pues el criterio de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o respecto a la altitud, trabajar con 600 y con 1000 metros, que es lo que se consideran municipios de montaña. Entonces, si pasas, José, por favor, vemos ya el mapa, vamos, por no darle más emoción al tema. Este es el resultado que tenemos finalmente. Como veis, ese termómetro nos habla de cómo está la situación respecto a desventajas demográficas graves y permanentes en España. Para cada uno de los municipios tiene un color que hace reflejo a esa situación demográfica. Amarillos en una situación en principio buena, pasa luego a los intermedios, que son ya anaranjados, y los rosas o morados graves o muy graves. Esta es una imagen que más o menos podemos tener en la cabeza. Si tuviéramos que dibujar con un lápiz, seguramente habría muchos de estos espacios que los incorporaríamos en nuestro círculo, pero nos gusta especialmente el resultado porque permite matizar, permite ver detalles, permite pues eso, que ese diagnóstico de gravedad sea un poco más preciso. Como decía, y sí que queremos que sea algo que quede claro, no es un mapa cerrado, no es un mapa estático. De hecho, tenemos intención de hacerlo evolucionar en la medida de lo posible para que finalmente sea un mapa interactivo y que tenga cierta capacidad de poderse jugar con él. Pero sí que son los primeros resultados que nos convencen y que creemos que aportan en toda esta situación de despoblación y de desventajas demográficas. Por mi parte, esto es lo que tengo que decir. Luego cualquier pregunta, por supuesto, sin problemas. Muy bien, gracias María. Retomo yo la presentación para terminar, para presentaros un poco algunos de los datos, de los resultados que nos aporta el mapa. Como ha dicho María, permite identificar aquellos territorios que efectivamente tienen desventajas demográficas graves y permanentes. Permite hacer una graduación, y creo que el ejemplo del termómetro es muy ilustrativo del problema de cara a la aplicación de medidas. Al final, luego incidiremos sobre esto. El mapa es una herramienta para mejorar la aplicación de las medidas y de las políticas de lucha contra la despoblación. No es finalista en sí mismo, sino que es una herramienta con ese objetivo. Y además aporta indicios, vamos a dejarlo ahí en indicios, de posibles buenas prácticas. Os voy a poner un par de ejemplos gráficos. Si os fijáis en la confluencia de Cáceres, Salamanca y Ávila, tenemos ahí 3 provincias, 2 de una misma comunidad autónoma y Cáceres de Extremadura, en el que casi hay una diferencia, o sea, hay unos límites que son administrativos y también demográficos. Ávila tiene unas condiciones comparada con su compañera de comunidad autónoma, con Salamanca, diferentes, y ellas dos a su vez diferentes con el norte de Cáceres. Aquí algo ocurre, porque el territorio, el medio físico, el medio humano es a priori el mismo, ¿no? Pero hay casi las fronteras administrativas son también fronteras demográficas. Pues algo ocurre. Es un indicio de que quizá deberíamos de ver qué ocurre ahí. Si os fijáis, por ejemplo, en Galicia,
Tradicionalmente Galicia es una de las comunidades autónomas más azotadas por la cuestión de la despoblación, así en titular. Pero en verdad no tiene tantos municipios en una situación muy grave o grave. Sí que es verdad que a lo mejor ahí estamos confundiendo despoblación con una cuestión de ordenación del territorio y de estructura de la población o de distribución de la población. Quizá Galicia lo que tiene es un problema de asentamientos, que los tiene muy atomizados, aldeas, parroquias y demás. Posiblemente sea eso. Fijaros también, un ejemplo aragonés, la franja de Huesca con Lleida, ahí también hay una diferencia importante. El territorio es el mismo, hay un continuo espacial, pero hay una diferencia. Fijaros en el País Vasco. El País Vasco, a pesar de tener unas condiciones geográficas de pendiente, de ruralidad, de altitud muy complicadas, tiene una situación demográfica buena. Quizás ahí haya algunas políticas que sirvan para luchar contra la despoblación, o quizá tenga que ver con la financiación autonómica y tienen unas mayores herramientas para luchar contra la despoblación. En fin, los matices son muchísimos, ¿no? Para terminar, os vamos a aportar una serie de datos muy gruesos, muy generales. Vamos a posteriormente hacer análisis mucho más concretos, pero para que veáis un poco la dimensión del trabajo, ¿no? Como viene ahí, pues eso, 1.776 municipios, que son el 22% prácticamente de los españoles, están en situación demográfica muy grave. Y 1 de cada 5, casi un 20%, pertenecen a la red SESPA, a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. 1 de cada 5 municipios en situación muy grave son de Soria, Cuenca y Teruel. El 44% de los municipios españoles están en situación grave o muy grave. En la red SESPA, en Soria, Cuenca y Teruel, es el 81,4%. Prácticamente duplicamos la gravedad con respecto a la media española. 2.452 municipios, en torno al 30%, están en una situación buena. Son los que aparecen en amarillo. Ese dato en la red SESPA es solo el 4,1% de los municipios. Solo hay 27 localidades en Soria, Cuenca y Teruel que están en una situación demográfica buena. Esto es importantísimo, porque si se quieren plantear estrategias de desarrollo para revertir la despoblación, habrá que apoyarse también en aquellos municipios que tienen una situación económica buena, porque son los que tienen capacidad, a través de políticas de vivienda, de políticas de transportes y demás, de irradiar desarrollo a los pequeños y que están en una situación más grave. En el caso de Soria, Cuenca y Teruel, apenas tenemos 27 municipios que pueden hacer esa labor de contribuir al desarrollo de su entorno más despoblado y con una situación más grave. Perdón. El 2,4% de la población reside en un municipio situado en situación grave y muy grave. En el caso de la red SESPA es el 21%. Multiplica por 10 la red SESPA a la media española. Y otra cuestión que nos parece muy interesante es que hemos hecho el análisis de estos indicadores de despoblación en función de la superficie. El 37% de España está en situación demográfica grave o muy grave. En el caso de la red SESPA es el 70%. Esto es fundamental en la gestión del territorio. Un territorio que no está adecuadamente poblado difícilmente puede estar adecuadamente gestionado. El mejor ejemplo, el más recurrente, es el de los incendios forestales. Si no hay ocupación humana del territorio, una ocupación sostenible, pero suficiente para gestionar el territorio, nos vamos a enfrentar a graves problemas ambientales y de gestión territorial. Incendios, como digo, también la gestión del agua, la gestión del potencial de desarrollo económico que tiene el sector agrario, el sector agroalimentario, etc. Estamos perdiendo muchas oportunidades por no ser capaces de gestionar eficazmente el territorio. Cuando hemos hablado hemos hecho la presentación a los responsables políticos y técnicos de las comunidades autónomas y de la provincia, hemos hablado mucho de esto. Las administraciones tienen muchas dificultades para gestionar el territorio con tan poca población. Bueno, luego vienen una serie de datos, los mismos datos, pero a escala comunidad autónoma. Aquí simplemente destacar algunas cuestiones muy concretas. Tenéis la información y os pasaremos
también si queréis alguna información complementaria. Pues eso, en el caso de Aragón, pues solo el 11% de los municipios de Aragón, apenas 78, están en una situación demográfica buena. En España es el 30%. En el caso de Castilla y León, el 76% de los municipios están en situación demográfica grave y muy grave. Dentro de la España despoblada, Castilla y León se lleva la palma, o sea, es el más despoblado dentro de los despoblados, también por su enorme tamaño, son 9 provincias y una extensión muy importante. Por eso el 76% de los municipios están en esa situación. En el caso de Soria, por apuntar un dato provincial, creo que es el 92%. El 92% de los municipios de Soria están en situación grave o muy grave. Y más o menos lo mismo para Castilla-La Mancha. Tiene el 40% del territorio lo tiene en una situación grave o muy grave. Apenas tiene el 20% de los municipios en una situación buena. Bueno, son simplemente algunos datos regionales. Para terminar, ya lo veis en la presentación, tenéis todos estos datos que os hemos facilitado o que os hemos comentado, los tenéis en una tabla donde podéis ya mirar datos más concretos. Se incluyen datos de España, de Soria, Cuenca, Teruel, del conjunto de la red SESPA, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón, y municipios, población y superficie. Y ya para terminar, las aplicaciones de este mapa, o las que entendemos pueden ser aplicaciones interesantes de este mapa. En primer lugar, lo ofrecemos a todas las administraciones, con trascendencia en la lucha contra la despoblación. Como os decía, lo hemos presentado esta mañana a las diputaciones provinciales, a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, también al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que conoce el trabajo que llevamos haciendo desde hace un tiempo y que hoy no han podido asistir a la presentación por una cuestión de agenda, pero que son conocedores del trabajo y tienen toda la información, con el objetivo fundamental de que en este escenario que se abre de diseño y aplicación de medidas concretas para revertir la cuestión de la despoblación, se pueda utilizar este mapa. Lo ofrecemos, no imponemos que se utilice ni mucho menos. Como bien ha dicho María, no es el documento definitivo, ni muchísimo menos. Ofrecemos a las administraciones la metodología, los resultados y que a partir de ahí incluyan otras variables, por ejemplo, de carácter económico, de estructura del mercado laboral, de estructura de los sectores productivos, para que al final la aplicación de las políticas sea lo más justa y sea lo más efectiva posible. Ese es nuestro objetivo con este mapa. Además, estamos haciéndolo ahora, difundimos las conclusiones o las primeras conclusiones al conjunto de la sociedad a través de vosotros. Vamos a hacer otras aplicaciones tenemos la intención de hacer otras aplicaciones para que se difunda el contenido y sus resultados, y vamos a presentarlo, las conclusiones, ante las instituciones comunitarias y los principales foros de la Unión Europea. En definitiva, lo que viene haciendo la red SESPA desde siempre es eso, intentar contribuir con trabajos rigurosos, con trabajos serios a la toma de decisiones más eficaces en la lucha contra la despoblación. Por nuestra parte, nada más, y a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Cómo hacemos las preguntas? No sé si hay alguien por ahí, Eli, que... Yo. Vale, Sara. Sí. Pues no sé si se... Que vayan poniendo las preguntas en el chat y yo te las voy facilitando. Vale, venga. Hay una primera pregunta de Lucía Leizal. El mapa intenta hacer una criba para que no todo valga y no se sumen otras muchas que no tienen un problema estructural como Soria, Cuenca y Teruel. No, el mapa lo que intenta es definir los territorios que están sujetos a desventajas demográficas graves y permanentes. Nosotros respetamos muchísimo los problemas territoriales de cualquier comunidad autónoma, pero sí que es cierto que a lo mejor bajo el paraguas de la despoblación se incluyen problemas territoriales
que no siempre tienen que ver con la despoblación. Nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio para el conjunto de España. Y pues bueno, veis que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel salen desgraciadamente muy mal, pero también otros territorios. Sale Guadalajara, por supuesto, Zamora, Ávila, sale el maestrazgo de Castellón, salen otros territorios. Esto no se trata de una competición de a ver quién es el más despoblado o quién es el que peor está. Al contrario, lo que se trata es de que entre todos seamos rigurosos en el diagnóstico, y si somos rigurosos en el diagnóstico tenemos más posibilidades de acertar en las medidas. De momento no hay más preguntas. Vale, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ok. A ver. Javier y Nava escriben, se han presentado otros mapas. ¿Cuál es la diferencia con este? Vale, yo creo que la principal diferencia de este es el objeto. Bueno, hay unas diferencias evidentes, que es la metodología. Al final nosotros hemos considerado una serie de variables y una serie de criterios a la hora de construir el mapa que otros ejercicios, otros informes, otros estudios pueden utilizar otros. Eso es, por supuesto. Y luego también yo creo que es el objetivo. El objetivo es eso, es que sea aplicado, sea una herramienta para aplicar las medidas, para esa zonificación que venimos destacando desde el principio. Es cierto que esto es un ejercicio. Además, como ha dicho María, no está cerrado. El artículo 174 no habla de cuestiones de carácter económico, pero la dimensión económica, a la hora de aplicar políticas, se tiene que tener en consideración, de estructura económica de los territorios. Por eso lo presentamos primero a las administraciones y se lo cedemos en el sentido de que sean ellos los que consideren la posibilidad de incluir otras variables de carácter estructura económica, estructura del mercado laboral, estructura de los sectores productivos, para facilitar la aplicación de las políticas. Tampoco se trata de que esto se convierta en un concurso de mapas, un concurso cartográfico, ni muchísimo menos. Todas las aportaciones son válidas, esta es la nuestra, y como os digo, no es la definitiva seguramente, ni incluso a lo mejor tampoco es la mejor. No lo sé. Hay otra pregunta sobre, hoy ha sido la primera toma de contacto con las instituciones. ¿Qué valoración han realizado sobre este mapa? Por parte de Juan Carlos Picurelli, de Castilla-La Mancha. Pues la valoración ha sido muy positiva, claro, nos han felicitado por el trabajo, evidentemente, no solo faltaba que nos dijeran que muy mal, y nos han animado a seguir trabajando en esto, y yo creo que lo han recibido como lo que es, como una herramienta que va a permitir eso, hacer mejores políticas, por lo menos esa es la intención. Sí que nos hemos emplazado con las 3 diputaciones a tener una próxima reunión de trabajo casi de forma inmediata, para hablar de este tema y de otras cuestiones relacionadas con la lucha contra la despoblación. Y además, con las comunidades autónomas ya venimos trabajando muy estrechamente desde hace mucho tiempo. Un resultado reciente es la cuestión de las alegaciones que presentamos las organizaciones empresariales por un lado, y las comunidades autónomas por otro, de cara a recibir esa posibilidad de ayudas de Estado que supondrían una reducción del 20% de las cuotas de la seguridad social en las empresas de nuestro territorio. Ahí hemos trabajado, llevamos pues, prácticamente todo el año, incluso antes, trabajando conjuntamente con las administraciones. Desde la Red SESPA siempre hemos pretendido eso, trabajar de forma sincera y leal con las administraciones. Al fin y al cabo, son ellos los que van a tener que aplicar las políticas. Nosotros prestar nuestro apoyo en lo que buenamente podemos y trabajar conjuntamente.
En la directriz demográfica de Aragón se establece un índice sintético de desarrollo territorial. ¿Se puede cruzar este mapa con ese índice? Sí, perfectamente. De hecho, casi como un ejercicio, casi como un pasatiempo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver, ya lo hemos visto, es muy similar. ¿Qué ocurre? El índice sintético del Gobierno de Aragón tiene un problema, y que me entienda el Gobierno de Aragón también en esto, y es que creo que tiene 80 y tantas variables o algo así. María lo sabrá mejor. Creo que tiene como combina 80 variables para llegar a un índice. ¿Qué ocurre? Que ese índice es difícilmente extrapolable a otros territorios. Otras comunidades autónomas tendrían que hacer su índice con 80 variables y luego es difícilmente actualizable. Al fin y al cabo nosotros tenemos 6 variables que más o menos reflejan lo mismo. Si con 6 podemos hacerlo, ¿por qué vamos a hacerlo con 80? ¿No? Esa es la cuestión. Pero sí que es verdad que es un índice que es válido, es perfectamente válido. Pero el tamaño de la construcción del índice dificulta su aplicación. ¿Vale? Entonces hemos intentado nosotros hacer algo mucho más sencillo, como has dicho, María, más sencillo, que no es lo mismo que Pero más simple. Más simple, eso, más accesible para todo el mundo y más actualizable. No sé, María, si quieres aportar algo con respecto a esto. No, el indicador sintético de desarrollo territorial del Gobierno de Aragón, la verdad es que es una aportación muy buena, viene del seguimiento de la Ley de Ordenación del Territorio y en ese sentido es tremendamente válido y tremendamente interesante. Nosotros buscábamos un mapa algo más sencillo, más abordable, más transparente. Y un poco viene por ahí. Se puede cruzar, por supuesto, el que el indicador científico de Aragón está solo para Aragón. Y nosotros sí que hemos intentado echar un poco la vista, ver desde más arriba y ver todo el territorio estatal. Entonces, en ese sentido, sí se puede cruzar, por supuesto, se puede comparar, pero estos son los motivos por los que hemos funcionado de esta manera. Hay una siguiente pregunta de Lucía Ecal. ¿Cómo incluyan el número de parados u otros relacionados con el ahorro neto, etc.? Igual Soria, que es la más despoblada, se queda fuera del mapa. Aquí no hay mucho paro porque la gente migra. Los datos económicos de Soria pueden maquillar el verdadero problema que tiene. ¿No corren ustedes un riesgo en dejar a las administraciones que incluyan otros parámetros? Vale, sí es cierto. En función de las variables que se incluyan, esto al final es como una receta, ¿no? En función una receta de cocina, en función de los ingredientes que le pongas, te va a salir dulce o salado, ¿no? Es cierto que en función de esas variables los resultados pueden cambiar. Pero si el objeto del mapa, esto es lo que nosotros tenemos muy claro y creo que las administraciones también. Si el objeto del mapa es definir desventajas demográficas graves y permanentes, todas las variables que se introduzcan deberán de estar al servicio de ese objetivo. Y si resulta que las variables nuevas de carácter socioeconómico introducidas desvirtúan el objetivo, no son variables válidas. Esto es una cuestión muy importante y aunque veis el resultado, esto lleva mucho trabajo, no solo de creación estadística, cartográfica, sino también de planteamiento previo. Si nosotros tenemos que ser conscientes de que el territorio es muy heterogéneo. Por ejemplo, un pueblo con 20 y tantos habitantes, con una estructura demográfica tan pequeña, con unas cuestiones de densidad escasa y demás, le nacen 2 niños, puede ser que pase de una situación en nuestro mapa, y en todos los indicadores, en todos los trabajos en este sentido. Puede ser que pase de una situación grave o muy grave a una situación intermedia. Esos matices los tenemos que considerar. O sea, el mapa tiene que servir y la construcción del mapa tiene que servir para que se refleje la realidad que estamos buscando, la realidad de la despoblación. Si el mapa, si meter esos indicadores de PIB, de paro y demás, alteran el objetivo que buscamos, la realidad que estamos buscando reflejar, no son buenos indicadores, buenas variables.
para eso estaremos nosotros. O sea, aunque nosotros hagamos pública la metodología como lo estamos haciendo, si se malversa, por entenderme, el objetivo del mapa, pues estaremos para decir, oiga, no incluya esos indicadores o esas variables que no reflejan la realidad del territorio. Pero es una cuestión muy compleja, nos está pasando, o sea, nos ha pasado. Hemos visto pequeños municipios en los que casi por azares del destino, de que han nacido 2 niños, han dado el salto a una situación intermedia. Y seguramente si esos ciudadanos se ven reflejados en el mapa, la gente de esos pueblos tan pequeños, y dice, pero bueno, ¿qué han hecho estos sinvergüenzas, ¿no? Que resulta que aquí estamos 4 días de la guitarra y nos ponen como en situación intermedia. Esos matices son los que hay que corregir. Nosotros tuvimos el debate interno de si meter o no variables económicas, porque al final la economía refleja funcionalidad y parte de la situación de despoblación viene por ahí, de la falta de función de los territorios. Al final, nuestra decisión fue ceñirnos literalmente al artículo 174, que habla de desventajas demográficas graves y permanentes. Entonces, no incorporamos la parte económica, que efectivamente en algunos casos como Soria sí que podría llegar a dar un reflejo que no sea fiel a lo que consideramos que es la situación. Pero bueno, al final cada uno, nosotros lo ofrecemos y cada uno podrá ajustarlo como considere. ¿Alguna otra cuestión? Vale, pues bueno, gracias a vosotros, gracias por participar de esta presentación. Deciros que tanto a través de Sara, de la coordinadora de la red SESPA, como María y yo mismo estamos disponibles para cualquier cuestión que pueda surgir más adelante. Y nada, pues eso, muchas gracias por escucharnos. Nacho, no sé si quieres decir algo para cerrar. Nada, daros la enhorabuena por el estudio. Muy bien. Va a ser útil para aplicarlo ahora de aquí a un futuro y, por supuesto, concienciar a la ciudadanía y a los órganos de gobierno municipales y estatales. Muy bien, pues nada, pues eso, para terminar, que lo que hemos dicho en varias ocasiones, esto es una herramienta que lo que tenemos es ya a hacer mejores políticas y mejores medidas de lucha contra la despoblación. Ese es el objeto final de todo. Muchas gracias y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós.